La gente se rió cuando Ximena Castillo pagó en efectivo por una avioneta oxidada de la Segunda Guerra Mundial, arrumbada sobre bloques de cemento detrás de un granero desvencijado en la zona rural de Xechasac, Michoacán. Los lugareños la llamaban chatarra con alas, un viejo cacharro oxidado que no se movía desde hacía décadas, con la nariz enterrada en la maleza y la cola cubierta de enredaderas. Incluso el subastador sonrió con sorna cuando ella firmó el documento. Pero Ximena no se inmutó. Sabía exactamente lo que estaba comprando. A sus 39 años, Ximena era una viuda de guerra, una exmecánica de la Fuerza Aérea que había dejado el servicio después de que su esposo, el capitán Fernando Orozco, nunca regresó de su último vuelo. Desde entonces, había andado de un trabajo extraño a otro, apenas manteniéndose a flote, y mucho menos con un propósito, hasta que encontró el anuncio. Sato. Avioneta vieja para chatarra, fuselaje oxidado sin motor, piezas desmanteladas. Se regala si te la llevas. La mayoría de la gente veía solo chatarra. Ella vio un susurro de algo sagrado. Ese día, bajo el resplandor naranja de un atardecer moribundo, Ximena se paró frente a la maltrecha aeronave, con su estructura de aluminio picada por el óxido, un ala faltante, ventanas rotas, y sintió algo profundo, eléctrico, y aún así, en paz. No solo una avioneta, sino una historia esperando ser contada de nuevo. No entendían por qué gastaría su último centavo en algo tan descompuesto. Pero eso era porque nunca leyeron el diario de vuelo que encontró adentro, y nunca supieron el nombre del piloto que una vez la voló. Decían que estaba perdiendo el tiempo. Los vecinos que pasaban por la San Mosco, carretera estatal 16, bajaban la velocidad, movían la cabeza y murmuraban cosas como «¡Ahí va! De nuevo la señora Castillo tratando de arreglar el Titanic con una llave inglesa». Los chismes corren rápido en los pueblos pequeños, y cuando alguien gasta sus ahorros en un armatoste oxidado de aluminio sin alas ni motor, la línea de chismes se enciende. Pero a Ximena no le importaba. No estaba tratando de probarles nada a ellos. Estaba tratando de hacer las paces con el silencio. La vieja avioneta se encontraba detrás del taller de herramientas abandonado de su abuelo, donde Ximena la había estacionado el día de la entrega. Había necesitado una plataforma, 2 montacargas y el último favor que pudo pedirle a la compañía de grúas local. Las alas seguían en pedazos. El fuselaje apenas se mantenía unido. Los paneles colgaban como piel magullada. El cono de la nariz estaba ligeramente hundido, y la mitad de la cabina había sido invadida por nidos de avispas y moho. Era, por donde se viera, una avioneta oxidada que necesitaba un milagro, pero era suya. Comenzó con un cepillo de dientes, raspando la mugre y la arena del número de cola. Sus manos enguantadas temblaban ligeramente. Había algo tranquilizador en ello, como quitarle el polvo a un recuerdo que no le pertenecía, pero que aún así susurraba su nombre. Durante 3 días no hizo nada más que limpiar, sin reparaciones, sin un plan, solo cepillar, limpiar, repetir. Al 4.º día, encontró el compartimento. Escondido detrás del asiento del piloto, debajo de un panel de vuelo roto, había un diario envuelto en cuero, sellado en una bolsa de plástico. Casi lo pasa por alto. Pensó que era parte del viejo cableado hasta que un borde se enganchó en su trapo. Se sentó pesadamente en el concreto y lo abrió. Notas de vuelo de Julio Castillo. Sus manos se congelaron. Julio, el nombre de su esposo, pero esta no era su letra. Las páginas eran más viejas, desgastadas y llenas de elegantes líneas cursivas. Y de repente, cayó en la cuenta. Esta avioneta no era solo una avioneta. Una vez fue volada por otro Castillo. El abuelo de su esposo, del que Julio había hablado 1 o 2 veces, siempre de pasada. Comandante Everardo. El Rojo. Tío. Fuerza Aérea Mexicana. Desaparecido en acción. 1945. A Ximena se le cortó la respiración. El diario no era técnico.
Eran notas personales sobre las condiciones climáticas, dibujos de un perro que solía seguirlo al aeródromo, poemas. Dios, escribía poemas. Y hacia la mitad, bocetos de la misma aeronave junto a la que ahora se sentaba. Esto no era solo una compra al azar, era un legado enterrado. A partir de ese momento, el trabajo cambió. Ya no era solo un proyecto de restauración de una avioneta oxidada, se convirtió en algo sagrado, una resurrección. Ximena comenzó a estudiar el fuselaje, midiendo ángulos, comparando lo que quedaba con los esquemas dibujados a mano en el diario de Everardo. Había sido un prototipo, algo hecho a medida para reconocimiento, ligero, experimental, quizás incluso fuera de los registros. Pidió piezas en línea, negoció con desguaces, llamó a sus viejos amigos mecánicos del servicio. Incluso condujo 8 horas a través del país para recuperar un tren de aterrizaje de una avioneta que se estrelló en el 68. Si alguien le preguntaba, decía que era para un memorial, pero la verdad resonaba más fuerte en sus huesos. Esta vieja avioneta, esta máquina abandonada, nunca debió oxidarse. Y Ximena no podía dejar que muriera por segunda vez. Pasaron semanas, luego meses. El fuselaje quemado por el sol fue lijado y preparado, los remaches reemplazados. La cabina fue desmantelada y recableada pieza por pieza, perno por perno. El armazón oxidado se convirtió de nuevo en una avioneta. Se levantaba antes del amanecer, se servía café negro y trabajaba en silencio mientras la neblina se extendía por los campos de Michoacán. Quincasacana. Los gallos cacareaban en la distancia. A veces venados pasaban, observándola trabajar como espíritus curiosos. Y cada noche, antes de irse, se sentaba en la cabina, cerraba la carlinga y susurraba: «¡Te veo! Rojo! ¡Te veo!». Sequica. El pueblo seguía riéndose. Publicaban fotos de la avioneta en Facebook con pies de foto como «El óxido nunca duerme». Y aparentemente tampoco Ximena. Pero ellos no veían lo que ella veía. No escuchaban los ecos que ella oía dentro de esa cabina. No sabían lo que se sentía al pasar la mano por el frío aluminio y darse cuenta de que tus huellas dactilares eran las primeras en décadas. No leyeron la última página del diario de Everardo. Si alguien la encuentra, no la dejen morir así. Fue construida para volar. Salericó al toque su piloto. Ximena lloró la noche que leyó eso. Sollozó hasta que le dolieron los pulmones, hasta que el viento de Fachaca, que Sischuaca. La abrazó como un abrazo del pasado, porque por primera vez desde el funeral no se sintió perdida. Se sintió elegida. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, proyectando un resplandor dorado sobre las alas aún sin pintar. Diego. El hijo adolescente de su viejo vecino se acercó por el camino de grava y se quedó mirando la avioneta con asombro. Al principio no dijo nada, solo la miró. Luego susurró: «¿De verdad vas a hacer que esta cosa vuele?». Ximena lo miró, con grasa en la cara, el cabello recogido en un paliacate. «No», dijo sonriendo suavemente. «Vamos a hacerla volar». Fue un miércoles cuando todo cambió. El cielo era del color del acero opaco. El viento rozaba suavemente los campos de trigo mientras Ximena Castillo se subía a la cabina de nuevo, justo como lo había hecho cada tarde desde que comenzó la restauración. Solo que esta vez no estaba sola. Diego. El chico del vecino, que lentamente había pasado de ser un espectador curioso a un aprendiz ansioso, se estaba abrochando en el asiento del copiloto. Había pasado las últimas semanas ayudándola a volver a colocar los soportes del ala, aprendiendo a qué leer planos esquemáticos y haciendo un sinfín de preguntas sobre la dinámica de vuelo. A Ximena no le importaba. Se sentía bien transmitir algo. «Oye», dijo, señalando un panel cerca de los pedales del timón, «¿para qué sirve ese pequeño compartimento?». Ximena entrecerró los ojos. No parecía nada.
un panel sellado no más grande que una caja de zapatos. Ella había asumido que era solo parte del viejo compartimento de cableado. Pero Diego tenía razón. Había pequeños orificios para tornillos sellados con pintura hace décadas. Se le revolvió el estómago. Salieron, tomaron herramientas y con cuidado desatornillaron la placa. Adentro, envuelto en papel encerado y tela, había un pequeño recipiente de metal, hermético, de grado militar, sin marcas en el exterior. Lo colocó suavemente sobre la mesa de trabajo. ¿Crees que sea algo peligroso?, preguntó Diego. Medio en broma, medio nervioso. Ximena soltó una risa seca. ¿Peligroso? Compré una avioneta vieja y oxidada por $50 con un apretón de manos. A estas alturas, espero que solo sean viejas raciones. Lo abrió. Adentro había una pila de documentos, algunos mecanografiados, otros escritos a mano, frágiles, pero perfectamente conservados. Algunas páginas estaban selladas con la leyenda Proyecto Refugio. Al fondo había una foto gastada en blanco y negro. 2 hombres con trajes de vuelo. Uno de ellos, inconfundiblemente, Everardo. El rojo. Castillo. La misma sonrisa que en las fotos que Julio solía guardar en su cartera. El otro no era familiar, pero algo en su rostro hizo que Ximena se pusiera alerta. Serio, brillante. Le dio la vuelta a la foto. El rojo y Max, vuelo de prueba final, mayo de 45. No sabía quién era Max, pero la siguiente página le dijo todo lo que necesitaba saber. A quien corresponda. Esta aeronave, número de serie 7 Chicxulub, es un prototipo creado para la Operación Refugio. Un esfuerzo conjunto no registrado entre las fuerzas aliadas en 1945. Su propósito: trasladar por aire personal médico y suministros a los campos de concentración inmediatamente después de la liberación. Sin prensa, sin fanfarrias, solo ayuda. Cuando la guerra terminó antes de lo esperado, el programa fue archivado, enterrado, olvidado. Pero Kate, Everardo, se negó a que la avioneta fuera destruida. Dijo que si el mundo la necesitaba de nuevo, estaría lista. La mantuvo en secreto. Pagó por las piezas de su bolsillo. La escondió cuando la base cerró. Esta no era solo una aeronave, era una promesa. Si encontraste esto, entonces esa promesa ahora te pertenece a ti. Ximena se sentó allí, con las manos temblando, el corazón en la garganta. Miró la avioneta, el casco abandonado y oxidado que una vez había sido motivo de burla en el pueblo. No fue construida para el combate. No era un caza ni un bombardero. Era un ave de rescate, una avioneta de restauración. Y el abuelo de su esposo la había mantenido con vida porque creía que el mundo la seguiría necesitando algún día. Ximena se secó los ojos con la manga y susurró: «Viejo, magnífico y terco». Más tarde esa noche, extendió los documentos por el piso de la sala de estar. Páginas de esquemas, especificaciones de carga, incluso cartas escritas a mano entre ingenieros que no querían que el proyecto muriera. Leyó hasta que sus ojos se empañaron. Entre ellos, había una carta dirigida simplemente a el siguiente piloto. No la abrió todavía. No porque no estuviera lista, sino porque sabía en el fondo que esta carta marcaba el cambio, el momento en que dejaría de pensar en sí misma como la mujer que restauraba una avioneta oxidada y empezaría a ser la que estaba destinada a volarla. A la mañana siguiente, Ximena regresó al hangar con una nueva energía en sus pasos. Ella y Just Diego trabajaron en un silencio casi total, apretando pernos, revisando la aviónica, reemplazando el neumático principal del tren de aterrizaje con el que habían recuperado en Salt, Wyoming. Cada vuelta de la llave inglesa se sentía diferente ahora. No solo estaba reconstruyendo una máquina, estaba restaurando una misión. Incluso que Diego lo notó.
Esta no era una avioneta de guerra, ¿verdad? Preguntó suavemente. No, dijo ella, sin levantar la vista. Era un salvavidas, y nos aseguraremos de que lo sea de nuevo. Al atardecer habían instalado el yugo reacondicionado. Brillaba contra el cuero desgastado del asiento del piloto. 2 épocas dándose la mano en medio de un sueño olvidado. Ximena finalmente abrió la carta. Para la persona lo suficientemente audaz como para traerla de vuelta. Ya has hecho más de lo que la mayoría se habría atrevido. Esta avioneta no fue diseñada para matar, fue construida para salvar. Si estás leyendo esto, tal vez el mundo se ha vuelto hasta oscurecer. Pero creo que la luz aún puede venir de aquellos que se niegan a rendirse. Así que no la vueles. Úsala. Haz que recuerden de lo que éramos capaces. Y si alguien se ríe, déjalos, porque un día verán lo que hiciste y se quedarán en silencio. Ximena dobló la carta lentamente, la colocó a su lado en el banco y miró la vieja avioneta que aún llevaba las cicatrices del óxido y la lluvia, pero ahora se erguía como un monumento a la rebeldía. Ya no era un proyecto de restauración. Era una resurrección. Y pronto volaría de nuevo. El sueño no llegó fácilmente después de que leyó la carta. Ximena se sentó en la mesa de su cocina hasta altas horas de la noche. Los papeles extendidos ante ella como piezas de un rompecabezas de una guerra olvidada. La lámpara zumbaba. El café se había enfriado. Y el único sonido era el suave tic-tac del reloj en la pared. Toda su vida pensó que el duelo era sobre la ausencia. La silla vacía, la llamada no devuelta, la bandera doblada en una caja de madera. Pero ahora lo entendía de manera diferente. El duelo no era solo el silencio dejado atrás. A veces el duelo era un peso que se transmitía. Una antorcha. Miró la foto de Everardo el Rojo Castillo, el abuelo de su esposo, de pie con orgullo frente a la misma vieja avioneta que ahora estaba en su granero. No le había dejado una herencia, le había dejado una responsabilidad. Y de repente, ya no era solo esa viuda que gastaba sus ahorros en un proyecto de restauración de una avioneta oxidada. Era la siguiente guardiana de una promesa. A la mañana siguiente, Ximena condujo de regreso al hangar antes de que el sol hubiera subido por encima de la cresta. La niebla se cernía sobre los campos de trigo. El rocío se aferraba a todas las malas hierbas que se habían arrastrado alrededor del tren de aterrizaje. La avioneta abandonada parecía casi fantasmal en la penumbra, mitad máquina, mitad recuerdo. Pero Ximena ya no veía un naufragio. Veía potencial. Ya estabas allí, bebiendo de un termo de chocolate, brincando sobre sus talones con energía inquieta. «¿No dormiste, verdad?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «No mucho». No podía dejar de pensar en eso. «¿En qué?», preguntó él. Ella puso una mano en el frío fuselaje. En cómo todos pensaban que esta cosa era chatarra, solo una vieja avioneta oxidada que no valía ni un centavo. Pero no sabían lo que llevaba, lo que significaba. No sabían que fue construida para algo más grande que la guerra. Los ojos de Cordiego se suavizaron. «¿Entonces qué hacemos ahora?». Ximena sonrió débilmente. «Ahora terminamos lo que él comenzó». Durante semanas, su ritmo se duplicó. La restauración ya no era solo lijar la corrosión. Se trataba de traer de vuelta una voz que la historia intentó silenciar. Trató cada perno, cada remache, cada mancha de grasa como una oración. Los vecinos todavía se reían cuando pasaban, gritando cosas como «¿Cuándo despega esa cubeta de óxido? ¡Amelia Earhart! ¡Hart!». Pero Ximena no mordió el anzuelo. Los dejó reír, porque recordaba las palabras de Everardo en la carta. «Si alguien se ríe, déjalos. Un día se quedarán en silencio». Cada noche se subía a la cabina susurrando listas de verificación en voz baja, imaginando el día en que la encendería. Estudió manuales, cotejó los viejos esquemas con equivalentes modernos e incluso llamó por teléfono a un mecánico retirado de la Fuerza Aérea en Sos, Veracruz, que todavía tenía piezas de repuesto de la década de 1940. Y lentamente,
De manera imposible, la avioneta de restauración comenzó a tomar forma de nuevo. Una tarde lluviosa, mientras apretaba las líneas hidráulicas, Ximena se detuvo para ver su reflejo en la piel de aluminio. Por un momento no se vio a sí misma en absoluto. Vio a Julio. Su sonrisa terca, sus manos siempre oliendo a combustible de avión. Se le anudó la garganta. Todo este tiempo pensó que su vida había terminado con la de él, que su propósito estaba enterrado en una bandera doblada. Pero esta avioneta, la que todos descartaron como chatarra, le estaba enseñando algo diferente. El propósito no muere, se transfiere. Y tal vez Everardo. Antes que él, de alguna manera se lo habían transmitido a ella. No estaba arreglando una máquina. Se estaba arreglando a sí misma. A finales del verano, las alas brillaban con pintura fresca. El conjunto de la hélice giraba perfectamente. El cableado siseaba con nueva vida cuando se probaba en la consola. La restauración de la avioneta oxidada ya no era solo un sueño. Era un progreso tangible e innegable. Diego. Se echó hacia atrás una tarde, con las manos en el bolsillo de su sudadera, los ojos muy abiertos mientras se quitaba la última lona. «Ya ni siquiera se parece a la misma avioneta», susurró. Ximena se quitó la suciedad de las manos y asintió. «No lo es. Es quien siempre estuvo destinada a ser». Esa noche, se sentó de nuevo con el diario de Everardo. No como una viuda afligida que buscaba consuelo, sino como una mujer lista para aceptar un manto. La última entrada le quemó el corazón. Nos dijeron que no valía la pena el dinero. Nos dijeron que a nadie le importaría, pero un día alguien la necesitará, y si ese día llega, debe estar lista. Ximena cerró el libro y susurró en el silencio. «Está lista. Y yo también». Por primera vez en años, no se sentía como una veterana rota viviendo de los retazos del ayer. Se sentía como una guardiana del mañana. Y mientras apagaba las luces del hangar, su mano se demoraba en el fuselaje por última vez. Sabía que esta ya no era solo la historia de Everardo, era la suya. Para cuando llegó el otoño, el hangar ya no olía a moho y a podredumbre. Olía a combustible de aviación, a grasa y al ligero dulzor de la pintura nueva curándose en la piel de aluminio. La vieja avioneta, que una vez pareció nada más que chatarra, ahora se erguía orgullosa en el centro del piso de concreto, con las alas extendidas como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. Ximena Castillo se echó hacia atrás, con los brazos cruzados, y se permitió respirar. Durante meses, había derramado su alma en esta restauración, lijando hasta que le dolían los brazos, cableando hasta que le sangraban los dedos y estudiando hasta que sus ojos se empañaban. Y ahora, finalmente, era más que un proyecto. Estaba viva. Diego, silbó en voz baja. Si mi papá pudiera ver esto, no lo creería. Me dijo que estabas perdiendo el tiempo. Dijo, nadie podría traer de vuelta una avioneta abandonada como esta. Ximena sonrió débilmente. Eso es lo que todos dijeron. Pero incluso mientras el orgullo calentaba su pecho, la realidad se imponía. La avioneta podría estar lista, pero ¿de qué servía si nunca dejaba el suelo? Una máquina construida para salvar vidas era todavía un simple monumento a menos que se pusiera en uso. Y fue sateca. Entonces, era un viernes por la tarde, de esos en los que las nubes se ciernen pesadas y el aire sabe a lluvia. Un SUV negro se acercó por el camino de grava a su hangar, las llantas crujiendo lenta y deliberadamente. Ximena frunció el ceño, limpiándose las manos con un trapo mientras dos figuras salían. Una con un traje bien planchado, la otra con un maletín de uso militar. «¿Será Castillo?», preguntó la mujer, su tono enérgico pero respetuoso. Ximena vaciló. «Soy yo». La mujer le extendió una tarjeta. «Departamento de Respuesta a Emergencias Civiles».
A Ximena se le encogió el estómago. No le había dicho a nadie fuera del pueblo sobre la avioneta, al menos no intencionalmente. Claro, los susurros se esparcieron, las fotos se filtraron en Facebook, pero nunca pensó que a alguien oficial le importaría. La agente se acercó, quitándose las gafas de sol. Hemos estado escuchando rumores sobre una avioneta de restauración aquí en el estado de Michoacán. Al principio lo descartamos, pero luego apareció una foto. Sacó una tablet y deslizó una imagen del hangar de Ximena, el número de cola visible a través de una puerta abierta. El corazón de Ximena se aceleró y la agente bajó la voz. Y hace 3 semanas, la explosión de una planta química en el estado de Tabasco cortó el acceso a los pueblos rurales. Las carreteras estaban bloqueadas, los hospitales abrumados. La ayuda se retrasó durante días porque ninguna aeronave podía aterrizar en esas pistas improvisadas. Perdimos vidas que no deberíamos haber perdido. Hizo una pausa. Fue entonces cuando uno de nuestros analistas reconoció el número de su cola. Viejos registros. Proyecto Refugio. Ximena se quedó helada. Proyecto Refugio. Las mismas palabras estampadas en los documentos de... La agente continuó. Su abuelo político no estaba loco. Estas aeronaves no fueron diseñadas para la guerra. Fueron diseñadas para zonas de desastre, pequeñas, ágiles, capaces de aterrizar donde nada más podía hacerlo. Se inclinó. ¿Podríamos usar eso de nuevo? Ximena sintió el peso de cada noche sin dormir, de cada moretón y corte, de cada risa que había soportado de los vecinos que juraban que estaba perdiendo su vida en chatarra. Ahora, de repente, extraños con trajes le preguntaban si pondría esa misma chatarra en servicio. Su primer instinto fue reírse, la ironía de todo. En cambio, se enderezó. Entonces, déjeme ver si entiendo. ¿Quieren que tome esta vieja avioneta de la que todos se burlaron de mí por comprar y la use para hacer el trabajo que sus relucientes helicópteros de $1.000 millones no pudieron? La mujer no se inmutó. Sí, Diego. Casi deja caer su llave inglesa. Espera, ¿quieres decir que en realidad va a volarla? ¿Como para misiones de verdad? El hombre del maletín habló por primera vez. Su voz era mesurada. No solo misiones, demostraciones. Los fondos se están abriendo para asociaciones civiles. Estamos buscando una prueba de concepto. Si la restauración de su avioneta oxidada realmente funciona, tendrá la oportunidad de liderar algo mucho más grande. Ximena tragó saliva con dificultad. Miró hacia la aeronave que brillaba bajo las luces del hangar. Hace solo unos meses, no había sido más que una avioneta abandonada, de la que todos los que conocía se reían. Ahora se la llamaba al servicio. No para la guerra, sino para la misericordia. La agente deslizó una carpeta por el banco de trabajo. Dentro había contratos, propuestas, esquemas para pruebas de respuesta a desastres. Ximena los hojeó lentamente, su pulso acelerándose con cada página. Al final había una línea marcada en negrita. Custodia principal. Ximena Castillos. Esa noche, después de que los funcionarios se fueron, Ximena y Sir Diego se sentaron en los escalones del hangar viendo llover. El chico estaba emocionado, casi incapaz de quedarse quieto. «Ximena», dijo, «¿te das cuenta de lo que significa esto? Te están pidiendo que demuestres que todos están equivocados, que les demuestres que esto no se trataba solo de arreglar una avioneta oxidada. Se trata de salvar vidas». Ella no respondió de inmediato. Solo miró la silueta de la avioneta dentro del hangar. Durante tanto tiempo, pensó que estaba arreglando metal, pero tal vez el metal la estaba arreglando a ella, y ahora tenía la oportunidad de arreglar algo mucho más grande. Finalmente exhaló, su voz baja pero firme. «Entonces no los defraudaremos. La volaremos, y cuando lo hagamos ya no se reirán.
La primera vez que Ximena Castillo se sentó sola en la cabina después de que los agentes del gobierno se fueron. No tocó ni un solo interruptor. Solo se sentó allí, con las manos entrelazadas en el regazo, los ojos siguiendo los medidores que ahora brillaban después de semanas de trabajo cuidadoso. Ya no se sentía como chatarra. Ya no se sentía como una broma. Se sentía como el destino. Durante meses, se habían burlado de ella como la mujer que desperdició sus ahorros en una avioneta oxidada. Ahora estaba mirando un panel que bien podría cambiar la forma en que la gente veía no solo a la aeronave, sino a ella. Aún así, el peso era abrumador. Pensó en las palabras de Geberardo, en la carta oculta. No la dejen morir así. Y por primera vez, Ximena le susurró al silencio. No lo haré. A partir de ese día, su vida cambió. Construyó un horario levantándose antes del amanecer para revisar los sistemas, recalibrar los instrumentos y documentar cada reparación. El hangar se convirtió en algo más que un taller. Se convirtió en un centro de comando. Gráficos y notas forraban las paredes, un calendario lleno de plazos, pruebas de combustible e inspecciones del fuselaje. Diego seguía apareciendo, más ansioso cada día, garabateando notas en un cuaderno maltratado. Su joven rostro se iluminaba con el tipo de curiosidad que Ximena alguna vez pensó que había perdido para siempre. «Esto ya no se trata solo de arreglar una avioneta vieja, ¿verdad?», preguntó una tarde, viéndola probar la hidráulica. Ximena sonrió. «No, se trata de demostrar que incluso cuando algo es descartado, incluso cuando la gente se ríe de ello, aún puede levantarse de nuevo. Eso aplica para las avionetas y para las personas». Se puso en contacto con antiguos mecánicos, ingenieros jubilados, incluso un viejo compañero de escuadrón que ahora enseñaba aeronáutica en un instituto politécnico. Al principio se mostraron escépticos. Luego les mostró los documentos, los esquemas, la prueba de que esta no era solo otra reliquia de guerra. Pronto comenzaron a enviar consejos, piezas de repuesto, incluso dinero. Donaciones discretas metidas en sobres que llegaban sin dirección de remitente. Una carta decía: «Intentamos mantener vivo el Proyecto Refugio. Nos cerraron. Gracias por no dejar que muriera». Ximena la clavó encima de su banco de trabajo. Pero con el progreso llegó el riesgo. Una tarde, mientras el sol se deslizaba detrás de las montañas, se puso de pie con... «Digo caso, por aquí luego», viendo la hélice girar por primera vez bajo potencia. El motor rugió con un zumbido profundo y constante que vibró en su pecho. Diego se le cayó la mandíbula. «¿Está viva?». Ximena contuvo las lágrimas. «Siempre ha estado viva. Solo teníamos que despertarla». Esa noche, sin embargo, no pudo dormir. El rugido aún resonaba en sus oídos, pero también las dudas. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si esto no era más que una costosa ilusión de la mediana edad? Miró las luces del hangar que brillaban débilmente a través de la lluvia y susurró: «No, esto no es una ilusión, es una promesa». Para el invierno, la restauración de la avioneta oxidada estaba completa. El fuselaje brillaba con pintura fresca, los instrumentos brillaban suavemente, y cada parte zumbaba con listura. Pero algo más había sido restaurado. Ximena misma. La mujer que una vez se escondió del mundo, avergonzada de lo que había perdido, ahora se comportaba de manera diferente. Su voz era más firme, sus ojos más agudos. El duelo no había desaparecido, pero se había transformado en propósito. Ya no se sentía como una viuda aferrada a los retazos del pasado. Se sentía como la guardiana de algo más grande. Cuando el Snick, Departamento de Respuesta a Emergencias Civiles, si le amdesiesen que no posa. Estaban pidiendo acción. «Hay inundaciones en Veracruz», dijo el agente. «Las carreteras están cortadas. Los suministros no están entrando. Necesitamos un vuelo de prueba».
El corazón de Ximena se aceleró. Este era el momento. Colgó, se volvió hacia Seto Diego y dijo: «Toma las listas de verificación. No vamos a esperar». Esa noche, mientras se abrochaba el cinturón en el asiento del piloto, el hangar estaba en silencio, excepto por el zumbido del motor que se calentaba. Diego estaba a su lado, con los auriculares puestos, los ojos muy abiertos. «¿Estás segura de esto?», preguntó. Ximena agarró el yugo, sus nudillos blancos. «Nunca he estado más segura», recordó cada risa, cada susurro, cada palabra cruel que le arrojaron cuando compró por primera vez la avioneta abandonada. Y luego pensó en Everardo, en Julio, en todas las personas que nunca tuvieron la oportunidad de demostrar que los que dudaban estaban equivocados. Este vuelo no era solo una prueba, era la reivindicación. Las hélices giraron más rápido. El suelo tembló y Ximena sintió una oleada de poder que no había conocido en años. Guió la aeronave hacia adelante por la pista. La nariz se levantó suavemente en el cielo nocturno. A medida que la avioneta ascendía en la oscuridad, las luces del pueblo se henjían debajo. Ximena Castillo sintió que se elevaba con ella. La viuda que una vez se sintió rota. La mecánica de la que se burlaron. La mujer que compró una avioneta oxidada cuando no tenía nada más. Ella se había ido. En su lugar había algo más fuerte. Una guardiana, una líder, una piloto de misericordia. Y por primera vez en su vida, Ximena no solo estaba restaurando una máquina, estaba restaurando la esperanza. El cielo sobre Comaca, son Veracruz, estaba pintado de humo y agua. Días de fuertes lluvias habían roto los diques, ahogando las tierras de cultivo y cortando el acceso a pueblos enteros. Las carreteras desaparecieron bajo torrentes de lodo. Las torres de telefonía celular se derrumbaron y los camiones de emergencia quedaron varados a kilómetros de distancia. Las familias se apiñaban en los tejados, saludando frenéticamente a los helicópteros que nunca llegaban. Y luego, contra el horizonte tormentoso, apareció una forma que nadie esperaba. No era elegante, ni moderna, ni pulida con insignias del gobierno, pero era inconfundiblemente una avioneta vieja. La avioneta de Ximena Castillo. La misma avioneta oxidada de la que sus vecinos se habían reído cuando la trajo a casa en una plataforma. La misma avioneta abandonada a la que los niños habían arrojado piedras detrás del granero. El mismo proyecto del que la gente se había burlado en el restaurante diciendo: «Se volvió loca. Nadie puede traer de vuelta un cacharro como ese». Ahora cortaba la tormenta como un fantasma despertado. Dentro de la cabina, las manos de Ximena estaban firmes en el yugo. El rugido del motor le llenó el pecho, no de miedo, sino de propósito. Diego se sentó a su lado, con los ojos muy abiertos, transmitiendo coordenadas desde la tablet de emergencia. Zona de lanzamiento 1. Techo del gimnasio de la escuela, 5 millas al este. Giró a la izquierda, la lluvia golpeando el parabrisas. Abajo, docenas de personas saludaban desesperadamente, sus caras pálidas bajo las luces de un camión de bomberos cercano. Ximena accionó el interruptor, liberando la primera caja. Cayó en paracaídas, abriéndose con paquetes de alimentos, mantas y filtros de agua. Una ovación estalló abajo. Aunque no pudo oírla a través de la tormenta, pudo verla en sus brazos levantados. La voz de Sacandego se quebró de emoción. ¡Funcionó! Ximena solo asintió, su garganta demasiado anudada para las palabras. Una entrega se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 3. En cada lugar, los suministros aterrizaron precisamente donde se necesitaban. Techos de iglesias, un camellón de carretera medio sumergido, incluso la plataforma de una camioneta varada donde una familia se aferraba a la esperanza. No solo estaba volando una máquina, estaba entregando vida. Para cuando el medidor de combustible se acercó a la reserva,
Ximena giró la avioneta de regreso hacia la pista improvisada donde los equipos de emergencia esperaban en un silencio atónito. Aterrizó la aeronave en la pista mojada. Los neumáticos patinaron antes de agarrarse con fuerza. La vieja nave gimió pero se mantuvo firme, rodando hasta detenerse bajo las luces. Por un largo momento, nadie se movió. Luego un solo bombero se quitó el casco, aplaudió lentamente y le susurró a los que lo rodeaban. «Eso no es un naufragio. Eso es un milagro». La noticia viajó más rápido que la tormenta. Por la mañana los titulares se difundieron por todo el país. Avioneta oxidada se convierte en salvavidas en inundaciones de Veracruz. La avioneta abandonada que salvó a cientos. De chatarra a salvadora, la avioneta de restauración de una viuda entrega ayuda. Las fotos mostraban la aeronave en el aire, los suministros cayendo en paracaídas como maná. Los sobrevivientes la llamaron el avión Ángel, y en un tranquilo pueblo de Michoacán, donde la risa una vez había seguido a Ximena como una sombra. Ahora reinaba el silencio. Los mismos vecinos que una vez se burlaron de su ropa manchada de grasa, ahora pronunciaban su nombre con reverencia. Los mismos hombres en el restaurante que dijeron «Ese viejo cacharro nunca volará». Ahora bajaban la mirada cuando ella pasaba, porque ella había hecho lo imposible, los había silenciado con pruebas. De vuelta en el hangar, Ximena se quedó sola esa noche, mirando la avioneta, descansando pacíficamente bajo las luces. Su cuerpo dolía, su voz estaba ronca, pero su corazón estaba más ligero de lo que había estado en años. Le susurró suavemente al aire vacío. «Lo hicimos. Rojo, lo hicimos. Julio. ¡Asórate te llego!». Se acercó a su lado, su teléfono sonando con mensajes de reporteros y funcionarios. «¿Sabes? Ahora todos llaman a esto el Proyecto Castillo, ¿verdad?». Ximena negó con la cabeza con una sonrisa tranquila. «No es mío. Nunca lo fue. Pertenece a todos los que lo necesitan». Diego sonrió. «Aún así, tú eres la que los hizo creer». Ella miró de nuevo la avioneta, una vez una restauración de avioneta oxidada de la que se burlaron como una pérdida de tiempo. Ahora, un brillante emblema de esperanza y su voz se estabilizó. «No, la avioneta los hizo creer. Yo solo me negué a rendirme con ella». Semanas después, las solicitudes llovieron. Grupos de ayuda en desastres, organizaciones humanitarias, incluso pilotos retirados que una vez la habían descartado, se pusieron en contacto preguntando si podían ayudar. El hangar, una vez un taller solitario donde Ximena luchaba contra el óxido y el ridículo, se convirtió en un centro bullicioso. Las herramientas sonaban, los mapas se extendían sobre las mesas. Los voluntarios llegaban a diario. Y sobre la entrada, Ximena colgó una placa de bronce que decía «A Everardo el Rojo Castillo». Tenía razón al creer que ella podría volar de nuevo. Ximena Castillo había sido una vez la viuda que compró un naufragio. Ahora era la mujer que demostró que los naufragios aún pueden levantarse. Y mientras el mundo tuviera tormentas que combatir, inundaciones que superar y personas que se sentían olvidadas, esa vieja avioneta seguiría volando. No por la gloria, ni por los titulares, sino porque a veces las cosas de las que todos se ríen son las mismas destinadas a salvarnos. Cualquiera puede reírse de un sueño cuando parece roto, oxidado o imposible. Se rieron de Ximena Castillo cuando gastó sus últimos ahorros en una vieja avioneta oxidada abandonada detrás de un granero. Lo llamaron una locura, inútil, nada más que chatarra. Pero lo que no pudieron ver fue el corazón detrás de la restauración. Cada abolladura que enderezó, cada cable que reconectó, cada noche sin dormir que pasó en ese hangar, fue una prueba de algo más grande. Que el valor no se mide por las apariencias. Se mide por el propósito. El viaje de Ximena nos recuerda que el mundo a menudo descarta lo que no entiende. Sin embargo, al final, lo mismo de lo que la gente se burló,
se convirtió en lo que salvó vidas. Su historia nos enseña esto. Nunca subestimes un sueño solo porque parece una avioneta abandonada, oxidada, gastada, olvidada. Con fe, sudor y persistencia, incluso la restauración más improbable puede levantarse de nuevo. Y cuando lo haga, no solo silenciará a los que dudan. Inspirará al mundo. El final. A continuación, 2 historias verdaderas más poderosas te esperan. Haz clic ahora para seguir volando con nosotros. Y no olvides suscribirte si crees que los sueños olvidados aún merecen volar.